los integrantes del Instituto de Política Internacional de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y los señores académicos que nos acompañan a una reunión más del Instituto. Hoy realmente nos sentimos realmente muy satisfechos con las respuestas positivas que tuvimos para hacer dos exposiciones que creemos que van a ser altamente interesantes. Francisco de Santibáñez, miembro del Instituto de Política Internacional, y un invitado especial, muy especial. Evidentemente Cantelmi es el analista más leído en los medios gráficos, en el medio gráfico de mayor circulación de la República Argentina. Todos los que nos dedicamos a estos temas tenemos una cita obligada con él en su columna, y realmente justamente el tema que hoy nos desafía, que es tanto San Petersburgo como Los Ángeles. Él hizo una extensa meditación sobre el tema en Clarín, sobre la reunión post-americana, como vimos que había incluido y ha creado un neologismo que ha reemplazado al panamericanismo, lo cual indica que estamos ante alguien que crea justamente línea y doctrina en la interpretación de estos temas. Así que a los dos muy bienvenidos, y queda en manos del coordinador y moderador, el doctor Guillermo García. Por favor. Bueno, que también me sube la maestría, doctor, gracias. Yo repaso lo que mi colega Florencio, soy miembro también del instituto, tengo esa suerte. Son 15 minutos cada uno, vamos a tener después una ronda de comentarios y preguntas. El título formal de nuestro encuentro es Cumbres y Líderes Los Ángeles y San Petersburgo bajo la lupa. Yo pensé que conocía a los dos y bastante, por lo menos por seguirlos a uno y por leerlo también, pero le voy a leer el currículum porque hay mucho más de lo que yo creía. Francisco de Santibáñez es vicepresidente del CARI, es Global Fellow del Wilson Center for International Scholars de Washington, D.C., profesor de la maestría en políticas públicas de la Universidad Austral. También es autor de los libros La Argentina y el Mundo de 2016, La Rebelión de las Naciones, 3 años después, y ahora La Argentina en la Tormenta del 2021. También ha escrito en revistas especializadas como Survivor, Armed Forces and Society y Comparative Strategy, y es miembro del International Institute for Strategic Studies del Pacific Council on International Policy y de la red de expertos del World Economic Forum. Entre otras instituciones, ha dado presentaciones en Chatham House, Johns Hopkins University, Wilson Center, en el ISEN, en el Institut, y me va a costar pues en francés, en el Institut François de Relations Internationales, creo que lo dije en portugués, en el IFRI, y el Consejo Alemán de Política Exterior. Es además columnista de Infobae y miembro del directorio de la empresa Habana, Sociedad Anónima, y de Santibáñez obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales de SAIS, de la Johns Hopkins, y cursó estudios de doctorado en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Como lo que escribe en los diarios, una cosa que tiene muy interesante es que él escribe solo cuando tiene algo importante para decir, lo cual no es poco en estos tiempos. Marcelo Cantelmi, quien yo creía que sabía, y la verdad que sabía poco, es editor jefe de política internacional del diario Clarín desde mediados de los 90 y columnista principal de temas internacionales de ese diario desde 2009. Durante más de 15 años fue corresponsal jefe de las agencias de noticias Reuters para Sudamérica y United Press International para la Argentina, Uruguay y Paraguay. Ha cubierto las guerras narco en Colombia, la guerra entre Israel y Hezbollah libanés en 2016 y el fenómeno de la primavera árabe, incluyendo la guerra civil libia. Fue el primer periodista de un medio gráfico de Buenos Aires que ingresó al Este Libio cuando comenzó la revolución. Dirigió las coberturas de los atentados a las Torres Gemelas, las guerras que siguieron en Afganistán e Irak, y se ha especializado en evaluar los efectos de la crisis económica global de 2008 en la geopolítica mundial. Ha sido el único periodista de un diario argentino que entrevistó en exclusiva en Damasco al hombre fuerte del régimen sirio, Bashar al-Assad, y ha reporteado también a la mayoría de los líderes israelíes. Es docente de Historia de Conflictos en la carrera de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. Publicó El fin de la era Bush, en 2008, Diario de Viaje, Artículos de una Revolución, 2012, y de una Primavera
Árabe en el Desierto en 2012. Y dirige además el Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Y otra cosa que pasa con él cada vez que uno habla con un periodista de Clarín, y eso que hablo con muchos seniors, es, ¿lo dijo Cantelmi o le voy a preguntar a Cantelmi? Así que es una referencia para muchos colegas, lo cual es, no puedo decir quién, porque fue más de una persona que me dijo eso. Marcelo, bienvenido también, por supuesto, a quienes de la casa, al doctor de Santibáñez. Por favor, creo que empezamos con vos, Francisco, justo hablando de la Cumbre de las Américas. 15 minutos en el aire. Dale. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, de todo, muchas gracias a Alberto por la invitación, a Florencia. Y un gusto estar de vuelta en este foro. A ver, yo voy a hablar un poco de los temas mencionados, las cumbres de las Américas y San Petersburgo, pero como excusa para analizar el panorama internacional y desde lo que estudio más yo particularmente, que es Estados Unidos y política exterior de Estados Unidos. Y para eso voy a aprovechar y voy a iniciar mis comentarios con algunas impresiones que me llevé de un viaje reciente a Washington. Fui con Bordón, el presidente del CARI, en representación del CARI, a un encuentro del Council of Councils, que es la principal red de think tanks de política exterior a nivel mundial en Washington. Y aprovechamos para tener algunas reuniones con funcionarios, con presidentes de otros think tanks, etc. Y la impresión que me llevé es, en primer lugar, que hay una gran división respecto a la política exterior dentro de la administración Biden, ¿no? Y esto sirve para entender la Cumbre de las Américas. Por lo que escuchamos y por lo que uno ve, hay dos grandes corrientes. Hay una visión que la llaman allá la de los idealistas, que básicamente los que impulsaron la Cumbre de las Democracias, que impulsan una agenda de promoción de la democracia en el mundo, ¿no? Los derechos de las minorías, etc. Y que están principalmente ubicados dentro de la burocracia americana, si uno quiere encontrar un lugar, en el Departamento de Estado. Y por otro lado, lo que los denominan los demócratas a la Truman, de la mentalidad de la Guerra Fría, que son los que se centran en lo que es la amenaza china y Rusia. Y ese es su mayor prioridad. Y esto es básicamente el National Security Council, que están más centrados o tienen más influencia, por ejemplo, en los debates que tienen que ver con Asia y en la política en Asia, mientras que en América Latina hay aparentemente una mayor influencia del Departamento de Estado y de los idealistas. Un problema de que no esté esté claro el consenso y estas disputas es lo que se vio al inicio de la administración Biden, que son los vaivenes en política exterior. Recordemos al principio esta idea de estrechar lazos una vez más después del paso de Trump por el poder con París, con Berlín, y recuperar las viejas alianzas con Europa Occidental. Pero al poco tiempo el acuerdo, sin anunciarlo antes con Francia, con Australia, que involucraba también a Gran Bretaña para la construcción de submarinos nucleares, que le hizo perder un acuerdo importante de la industria de defensa francesa, ya había causado un problema serio. También mencionar los costos políticos que tuvo para el gobierno de Biden la salida de Afganistán. Es ahí donde empieza la caída abrupta en la imagen de Biden. Y por supuesto una serie de inconvenientes que venía mostrando la administración Biden, que no tienen que ver solo con su administración, sino con un fenómeno más estructural de la política exterior de Estados Unidos, que son las restricciones internas, ¿no? Hay una restricción en términos de recursos, hay menos recursos para destinar a la política exterior, un tema que voy a mencionar después. Y otro tipo de restricciones, por ejemplo, la firma de acuerdos de libre comercio. Ya no hay consenso dentro de Estados Unidos en ninguno de los dos partidos respecto a esto, y eso le quita a los presidentes de Estados Unidos un instrumento de política exterior muy importante. Bueno, la impresión que nos llevamos en Washington es que, en parte, la invasión de Rusia a Ucrania le volvió a dar iniciativa
a Biden, a la Casa Blanca, porque le permitió focalizar más la política exterior y fortalecer las alianzas con los aliados tradicionales de Estados Unidos. Y ahora, yendo a América Latina, también hay diferencias. Nos decían, ahí está la visión esta de la Cumbre de las Américas respecto a invitar a las democracias, rechazar los regímenes autoritarios, y esto también creó tensiones. Y del otro lado hay una fuerte influencia de los que se denominan ya los cubanos, ¿no? Toda esta visión de Rubio, Menéndez en el Partido Demócrata, Rubio en el Partido Republicano, que también tiene una capacidad de obstrucción en muchas de estas políticas muy importante. Y eso lleva a veces a una visión de falta de estrategia por parte de Estados Unidos. Y esto se vio un poco reflejado en la Cumbre de las Américas. Recordemos todas las idas y vueltas respecto a las invitaciones a líderes de América Latina, el boicot de AMLO, de no querer asistir por esta política. Otro tema importante es la preponderancia muchas veces en la agenda de discusión de temas domésticos, ¿no? La inmigración es un tema clave para la política estadounidense hoy en día, pero no necesariamente refleja los intereses de los países del Cono Sur, por ejemplo, ¿no? Donde claramente esa discusión de la migración de América Central a Estados Unidos no es una prioridad. Hay un tema que sí surgió en las discusiones, en el discurso del presidente Biden, que sí me parece interesante, que es el de nearshoring o friendshoring, ¿no? Ya no se habla del nearshoring, sino del friendshoring, para decir la relación preferencial que Estados Unidos tendría con sus aliados en política comercial y política económica. Y ahí sí se generarían oportunidades para los socios de Estados Unidos en América Latina, que hoy enfrentan una circunstancia compleja respecto a la relación con Estados Unidos, porque Estados Unidos en la práctica no tiene mucho que ofrecer en términos de acuerdos o de financiamiento a grandes inversiones en infraestructura. Y esto contrasta bastante con la posición de China, ¿no? Lo hemos visto con las discusiones y las opiniones de los presidentes de Ecuador, de Uruguay, por ejemplo, que eran claramente más cercanos a Estados Unidos, pero dicen, no tenemos muchas más opciones que acercarnos a China en términos económicos y comerciales, porque no hay alternativas respecto a esas inversiones por parte de Estados Unidos. Esto es una idea nueva, en cierto sentido, algo original, pero tampoco está claro qué estaría dispuesto a destinar a Estados Unidos para que funcione este tipo de alianzas, ¿no? Cómo generar incentivos en un país capitalista para que las empresas de Estados Unidos inviertan más en América Latina, región en parte que se han alejado por falta de oportunidades, mayores oportunidades en otras regiones como Asia, e inclusive preocupación por la corrupción y la falta de crecimiento. Un último punto es cuánto puede llegar a variar la política exterior de Estados Unidos para América Latina si ganan los republicanos, que es el escenario más probable en las elecciones de medio término, y posible también en la próxima elección presidencial, ¿no? Creo que hay ciertos consensos que están para quedarse en la política exterior de Estados Unidos, que empezaron con Trump, que Biden lo siguen, y que hay consenso en la política, pero también en el sector empresario y en la población. El principal es tener como principal rival o rival estratégico a China. Creo que eso no varió, inclusive con la invasión de Rusia en Ucrania. Esa es una gran prioridad. Y otro punto importante es el mayor grado de proteccionismo, que una vez más le quita a Estados Unidos una alianza, una herramienta importante de política exterior. Acordémonos, antes de Trump, la alianza en el Pacífico, que incluía las principales economías, excluyendo a China, que quedó descartada por esta presión, en gran medida de abajo hacia arriba, en contra de este tipo de acuerdos. Y un dato clave, ahora yendo al Partido Republicano,
es la importancia creciente de Florida y cómo esto afecta también las visiones de los principales candidatos, potenciales candidatos republicanos. No nos olvidemos el caso de DeSantis y de Trump, que los dos viven en Florida y no solo prestan especial atención a los intereses de los votantes republicanos del estado de Florida, que tienen posiciones muy duras respecto a la región. Hay que ver las declaraciones de DeSantis respecto a Petro, por ejemplo, y la amenaza que significa, sino que sus interlocutores para América Latina vienen precisamente de este sector, ¿no? Del sector más duro del Partido Republicano para América Latina. Entonces, yo creo que una administración republicana o un Congreso republicano también tendría un peso muy importante de este sector ideológico, un sector ideológico muy distinto a lo que promueve el Partido Demócrata actualmente, el sector idealista, por poner un nombre del Partido Demócrata, pero que también tendría una influencia muy grande sobre cualquier política más realista en términos de política exterior. Y ahora ya sí, pasando un poco más al escenario global y a Rusia, ¿no? Creo que hay una discusión interna interesante en Estados Unidos respecto a Rusia. Por un lado está la posición de que Estados Unidos tiene que dar un claro ejemplo, en el caso de Rusia, de los costos que significa invadir otro país, ¿no? Pensando especialmente en la política de China con Taiwán, ¿no? Y la visión de Kissinger, por ejemplo, y de otros tantos, que la prioridad estratégica es contener a China y que perder un potencial aliado como Rusia sería muy peligroso en este juego, con lo cual hay que tener cuidado a la hora de que quede dañado el régimen de Putin y eso genere malestar en la sociedad, no solo en la política de Rusia, y que la lleva a estar bajo la órbita, bajo la órbita política de China. Bueno, creo que eso no está del todo resuelto, va a depender también de cuánto dure el conflicto en Ucrania, de cuán sólido sea el frente occidental, que hasta ahora se ha mostrado sumamente fuerte, para sorpresa de muchos, pero por supuesto con el paso del tiempo este conflicto también significa mayor inflación de la esperada, falta de acceso en países europeos a fuentes de energía y divisiones internas en distintos países, ¿no? Un caso interesante, por ejemplo, es el de Francia, ¿no? Las elecciones legislativas, el crecimiento de los extremos, tanto de derecha como de izquierda, tienden a generar una oportunidad para Putin en términos de este discurso que de hecho dio en el foro de San Petersburgo de atacar a las élites occidentales, especialmente a las europeas, por seguir el liderazgo de Estados Unidos y no defender los propios intereses de Europa, ¿no? El foro de San Petersburgo, entonces, en ese sentido, entenderlo como parte de esta estrategia de Putin y de Rusia, demostrarse que no está aislada, que está en un conflicto con gran parte de Occidente, pero que tiene el apoyo de otro sector de la comunidad internacional, ¿no? Y este esfuerzo por crear una narrativa distinta, una alianza distinta, para conformar lo que sería el mundo, como mencionaba antes, post-americano, por ponerle un nombre. Este foro de San Petersburgo fue creado básicamente para traer capitales e inversiones a Rusia desde Occidente, tuvo que mutar en algo distinto, como único logro, podemos decir, porque fue un foro bastante pobre en términos porque fue boicoteado por Occidente, en términos de negocios, etc., es que el presidente de China dio un discurso virtual en donde no mencionó particularmente el conflicto en Rusia, pero sí con algunos de los pilares de la política exterior de China, como son la búsqueda de un mundo más multilateral, la colaboración sur-sur, etcétera, que de cierta manera favorece la intención de Rusia de no mostrarse aislada, ¿no?
Francisco, estamos ya pasando un minutito, Sí. si puedes ir cerrando. Así que lo único que me queda es hacer una pregunta que me parece que es clave para esto y después para la discusión posterior, es quién sale más beneficiado de este conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Creo que esa es una gran pregunta. Parte de la biblioteca dice que es China, parte dice que es Estados Unidos, pero me parece que es un tema fundamental. Y por último, nada, felicitar por la organización de la charla, por la elección del tema, y no perder de vista que estamos claramente, como venimos viendo, un mundo más complejo, en donde un país como Argentina tiene menos margen para cometer errores, y hablar de estos temas, desarrollar una estrategia clara y construir las instituciones necesarias para llevarla a la práctica se vuelve indispensable. Gracias. Gracias, Francisco. También queremos agradecerle a Gabriela, que está administrando el Zoom. Le pedimos también los micrófonos por ahí para que no haya algunos ruidos ambientes que se filtran, si es posible, Gabriela, cuidarlos. Marcelo Cantelmi, justo estaba ya hablando Francisco de Santibáñez sobre el Davos que tiene cada tanto el presidente Putin. El piso es suyo, Marcelo, para contarnos. Tenés el micrófono cerrado. El micrófono lo tenés cerrado, no sé si vos me escuchás. Fíjate. A ver. Ahí ¿Ahora? está. Perfecto. Perfecto. Sí, no me había indicado nada que se había apagado. Bueno, decía que un gusto, fue muy agradable lo que acabo de escuchar, esa síntesis tan correcta, tan breve y tan exacta de lo que pasa en el mundo. Es ciertamente el foro de San Petersburgo es una especie de Davos que tenía una intención original, y en esta edición, la 25 edición que se hizo en junio, mostró lo contrario, mostró el ostracismo de Rusia manifestándose prácticamente en esta discusión si es Europa o es Asia, completamente inclinada hacia, que es de donde puede de alguna manera reclamar algún tipo de audiencia. Pero lo interesante no es solamente esa reunión, sino lo que también pasó en junio recientemente con el propio Putin. Putin en esta reunión dio por armado ya los funerales de Occidente, con un discurso bastante setentista, en el sentido de que está concluyendo el lugar de Occidente. Occidente, dijo, tratan de contrarrestar el rumbo de la historia pensando en términos del siglo pasado. Estados Unidos cree que es el centro del mundo, pero la era del mundo unipolar se acabó. Ciertamente la era del mundo unipolar se acabó hace más de 3 décadas, y no estamos viviendo en el fin de la historia, que es un poco lo que trata de proclamar Putin, una para mostrar que está entero y desafiante, pero en realidad lo que está haciendo es vivir en el mundo que él condena. La operación militar sobre Ucrania, la guerra concretamente, la define mucho más claramente en unos días antes, cuando hace un homenaje a Pedro el Grande y reconoce el carácter imperial de la guerra. Lo que dice en ese momento Putin es muy claro, en el sentido de que, del mismo modo que Pedro el Grande a lo largo de la Gran Guerra del Norte, que duró 21 años, se queda con lo que es hoy San Petersburgo, justamente donde nace Putin, pero que le permite a esa Rusia generar un lanzamiento como verdadera estructura mundial. Es el momento en que Pedro Grande se declara emperador de ese enorme espacio, ahora con mucho más potencial económico y político. En ese espejo se refleja Putin. Putin explica ahí más claramente que su discurso de fin de febrero, antes de lanzar sus tropas sobre Ucrania, ahí queda más claramente indicado por qué Putin mueve esta ficha. Putin piensa que el mundo occidental viene muy golpeado, particularmente por el golpe de la crisis económica a que acompañó a la epidemia de coronavirus, por la debilidad notable de este gobierno demócrata que llega con Biden al poder sobre los escombros del respeto a Estados Unidos que dejó Donald Trump, y con un discurso persistente en el sentido
de que el Partido Demócrata con Biden a la cabeza va a recuperar la cabecera de la mesa, ese lugar de poder estratégico que Estados Unidos perdió aparentemente para siempre. La mesa no tiene cabecera, la mesa es redonda, lo va descubriendo Biden desde el momento en que llega a la Casa Blanca, con la reacción que tiene Europa en la primera cumbre en Múnich sobre defensa. También con América Latina, el posamericanismo quiere decir que ya no está más ese Estados Unidos del siglo pasado, tan agradable, tanta movilidad social, tanto poderío, tanta fuerza internacional. Eso es lo que trata de recuperar Biden, y sí, francamente, lo que le ha brindado Putin, como bien dijo recién Francisco, lo que ha brindado Putin es encontrar ese espacio de liderazgo, por lo menos de fuerte presencia, que buscaba Biden, y de una alianza occidental notable. Como esta es una guerra, si me permiten el término un poco viejo, intercapitalista, digamos, son dos grandes capitalistas que pelean. Acá no es una batalla entre un punto de vista comunista y un punto de vista capitalista, no, son dos espacios capitalistas, como fue el ingreso de Japón en la Segunda Guerra. Los codos sobre las paredes de la casa económica para ver cómo entramos todos, y si no hay más remedio vamos a la guerra para ver si logramos entrar. Putin necesita recuperar poderío económico para ganar poderío político, y por esto invade Ucrania con la intención de que sea una guerra muy rápida, un blitzkrieg, que esto es muy notable, no lo logra. Y después vemos que realmente no lo logra porque su capacidad militar es bastante más limitada de lo que suponíamos originalmente. Tiene una gran potencia nuclear, pero su capacidad militar va de la mano, y era previsible, no lo sabíamos, pero va de la mano con su tamaño económico, ¿no? Un gran realista que enseñó el realismo en Estados Unidos, Hans Morgenthau, decía que las capacidades dependen de las posibilidades. Digo, las capacidades que tiene Rusia son las que le da su estructura económica, por debajo de Brasil, sin mirar a Nueva York. Para poder resolver esa contradicción, aparece la doctrina Putin. ¿Qué es la doctrina Putin? Que todo mi vecindario tiene que tramitar con Moscú cualquier tipo de avance estratégico de cualquier índole, defensa o de relaciones internacionales. Y que además Rusia tiene que estar sentada en la mesa de decisión planetaria, junto con Estados Unidos y junto con China. Son las tres potencias, dice Putin. Lo dice en este discurso del foro de San Petersburgo, lo dice cuando homenajea a Pedro el Grande. Yo soy Pedro el Grande de nuevo. Pedro el Grande toma lo que era de Rusia, yo estoy tomando lo que es de Rusia, todo lo que es de Rusia. En el foro de San Petersburgo, dirigentes vinculados con el sector ucraniano prorruso planteaban que hay que ir a la Kiev rusa. Kiev rusa. Esto se repitió mucho en el foro de San Petersburgo, entendiendo que toda esta Ucrania es rusa y todo lo demás es Rusia. Hoy Moscú planteó que esta guerra se soluciona con la rendición completa de Ucrania y el reconocimiento de las condiciones de Rusia. Está viviendo yo diría que en unos 200 años para atrás de Putin, y es un problema porque la guerra se está extendiendo más de lo que corresponde. Una guerra larga, va a ser evidente el problema económico que tiene Rusia. Tengamos en cuenta que la situación en corto plazo es buena para Rusia, porque Rusia vive de los commodities que vende, sobre todo los energéticos, y esos commodities energéticos se han disparado. Apuesta Rusia a que el golpe económico global genere tensiones, como ha sucedido en Sri Lanka, ha sucedido en Pakistán, justamente dos socios centrales de su principal socio chino, que anotación a pie de página, se mantiene bastante alejado de Rusia, y nosotros sabemos que ha habido reproches de Moscú a Beijing por esa lejanía
por ejemplo, que Hyundai se haya retirado de Rusia, o que no esté operando con Rusia, o que todo el sistema de tarjetas de crédito de China no estén operando con Rusia. China está apostando, como sugiere Kissinger, lo sugirió en Davos, sugiere Kissinger, a que a Rusia no le vaya muy bien, porque China tiene un enorme interés sobre Rusia, tiene un enorme interés sobre la Siberia, hay sinólogos que lo plantean concretamente. Detalles menores, en la provincia limítrofe, una de las provincias limítrofes de China con Siberia, tiene 160 millones de habitantes, del lado de Siberia 16 millones de habitantes. Digo, en cualquier momento China va a decir, bueno, voy a tomar esto para protegerla, le voy a hacer un gran favor a mi amigo Putin, y voy a tomar esto, que tiene tantas riquezas naturales, no sé, cosa que suceda algo grave. Esto es lo que alerta Kissinger, gran defensor de la idea de que los enemigos no tienen que unirse, como hizo con su histórico viaje con Nixon a Beijing en los últimos momentos en este planeta de Mao Zedong. Todo esto desarma una primera noción, que esto es porque le ladraban en la frontera. Tiene razón Putin, y ya voy redondeando, tiene razón Putin cuando denuncia que el acuerdo de la Carta de París, allá en el 89-90, cuando cae la Unión Soviética, y los acuerdos que después se hicieron en la época de Yeltsin, para un convenio que dinamizara la relación entre la OTAN y Rusia, no fueron beneficiosos. La Carta de París, porque francamente reparte lo que quedaba de la Unión Soviética, y el otro convenio, el de la OTAN, porque a diferencia de lo que se había comprometido, Occidente avanzó enormemente sobre las fronteras de Rusia, o por lo menos acechó las fronteras de Rusia. Pero no es por esto que tenemos esta guerra. La guerra esta la tenemos en una situación mucho más objetiva, mucho más concreta, que es la que él mismo planteó en este junio, dando a entender el significado de la doctrina Putin. La gran pregunta ahora no es solamente la que decía Francisco, que es muy importante, ¿a quién beneficia? Yo soy de los que creen que China se está beneficiando y se beneficiará de esta guerra, y también Estados Unidos, porque encontró una forma nueva de poder estructurarse con el resto del mundo. Mañana empieza la reunión de la OTAN en Madrid, acaba Turquía, después de hablar el presidente turco con el presidente norteamericano, de levantar el veto al ingreso de Suecia y Finlandia. Son 1.400 kilómetros más para la OTAN. Esto aísla completamente a Rusia. Nunca la OTAN avanzó tanto, y en Madrid va a haber acuerdo para que se aumente de 40.000 a 300.000 la tropa de movimiento rápido en toda la región, el número más parecido al de la Guerra Fría que conocemos. Es decir, ha sido todo para peor en el balance que uno puede adoptar sobre lo que está haciendo Rusia. Si la guerra se prolonga, aquí está la pregunta, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a Occidente que la guerra se prolongue, o beneficia a Rusia? Aparentemente no va a beneficiar a Rusia en la medida en que está encerrada, es rehén de su propia crisis económica. Hay que verlo con atención esto, porque ustedes verán que hay voces que se repiten en Occidente. Recientemente un alto jefe militar británico que temen que esto derive realmente en una guerra mundial. Este conflicto y el coronavirus enseñaron que la globalización no va a terminar, pero que hay que corregirla. No se pueden tener farmacéuticas en China, no se puede confiar en un solo proveedor de energía. Eso va a cambiar ciertamente, pero si la situación objetiva de Rusia va en contra de su propio programa, de su propio arenero, no es claro lo que puede llegar a suceder. Digamos, estamos viviendo un momento de mucho peligro. Yo no creo que haya una tercera guerra mundial, pero las condiciones están dadas. Muy claro, Marcelo, y sobre todo redondo el final. Este es el momento que sé que tenemos que hacer las reflexiones y las preguntas. Uno de los lugares más lindos para poder moderar es este instituto, donde existe mucho lo que es la cultura democrática y el respeto. Así que está abierto para quien quiera empezar a hablar. Es así, ¿verdad, doctor Rodríguez Giavarini? Por cierto.
No, sí, embajador Listre, creo que está. ¿Le podemos abrir el micrófono al embajador o si no, si lo abre? Embajador está sin abrirse el micrófono, fíjese si lo puede abrir. Está ahí, a ver. Abajo a la izquierda. Ahí Ahí está. está perfecto, embajador. Está, Sí, bueno. perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar por el final. Quiero señalar que coincido con Cantemi que los beneficiarios de esta situación son Estados Unidos y China, por distintos motivos. Pero quiero hacer una pequeña reflexión de carácter previo. Yo como viví 5 años en China, en Rusia, perdón, quiero referir lo siguiente. Esto que ha ocurrido era perfectamente previsible. Los que lo previeron y lo temieron fueron Henry Kissinger y George Kennan. Dijeron, es un grave error ampliar la NATO y provocar a Rusia. Y es muy importante mantener a Rusia unida a Europa. Arrinconar a Rusia es un error estratégico. Ese error estratégico, Rusia además se consideraba traicionada por Occidente. Esto yo lo he conversado personalmente con Anatoly Dobrynin, con el ex embajador soviético en Naciones Unidas, en Moscú. Ellos consideran que cuando se hizo el acuerdo, cuando se disolvió la Unión Soviética, ellos conversaron sobre este tema y garantizaron verbalmente que no se iba a ampliar la NATO. Y esto responsabilizan a Shevardnadze, que era el canciller de Yeltsin, por no haber hecho un... y él todavía me acuerdo que Troyanovsky, el embajador, decía, porque no había embajadores profesionales. Entonces, si no hubiéramos hecho, bueno, dígamelo por escrito, y hubiera hecho por lo menos un memorando o una declaración pública. Bueno, Rusia tenía ese sentido de resentimiento. Se sentía menospreciada, un país que tiene un gran orgullo nacional. Y se iba viendo en cierta reivindicación de ciertas personas. Por ejemplo, yo recuerdo el discurso en homenaje al zar Alejandro II y principalmente a su ministro de Relaciones Exteriores, el príncipe, en una conferencia que da el propio canciller. Bueno, había todo un renacimiento de la tradición zarista, de la expansión zarista. Se iba creciendo todo ese movimiento. Entonces era evidente que en algún momento se iba a estallar. Yo recuerdo una conversación privada, a solas, con un importante personaje, con un embajador muy importante de Rusia, a solas. Se le dije, yo tengo la impresión de que Rusia nunca se va a resignar a la pérdida de Crimea. Y él dejó de comer, me miró a los ojos y me dijo, no comment. Ese no comment me dijo nada y me dijo todo. ¿No es cierto? Bueno, es increíble cómo Occidente partió de esa base. Hubo una subvaloración de Rusia. Rusia ya estaba terminada. Y lo mismo pasaba con China. Yo recuerdo una conversación con el embajador chino en Moscú. Yo me señalé que yo creía que Rusia iba a renacer de ese mal momento que estaba viviendo, ese complejo terrible que fue para el alma rusa, para la autoestima rusa, el fin del sistema soviético. Y él me dijo que sí, que coincidía conmigo, que sí iba a haber un renacimiento, una vuelta. Pero me dijo, embajador, ¿qué va a pasar cuando este país, dentro de 60 o 70 años, así piensan los chinos, ¿no? 60 o 70 años de mañana, cuando se les acabe el petróleo y el gas, ¿qué va a hacer de este país? Es decir, también hay una subestimación de Rusia pensando que Rusia va a ser dependiente de ellos. Ahora, pareciera que esto es inevitable, porque Rusia flaquea en la parte económica. En buena razón tiene razón el presidente Biden cuando dice lo único que tienen son misiles y petróleo. Y el petróleo se agota, es un renovable, históricamente, a largo tiempo,
Y se puede acabar políticamente en menor tiempo si se cierra la venta de energía a Europa Occidental. No el día de mañana, pero un periodo corto de tiempo. Entonces la dependencia de China va a ser cada vez mayor. Este dato me parece que es insoslayable. Entonces ese sueño ruso de las tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, es una fantasía. Las dos superpotencias van a ser Estados Unidos y China. Y coincido con Catelmi totalmente. Es una guerra intercapitalista, no es una guerra ideológica. Y vamos a tener que tomar en algunos momentos situaciones difíciles para nosotros, para unos países, porque, digamos, por nuestras convicciones o por nuestra tradición, pertenecemos a Occidente y tenemos ciertos valores como, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos. Y eso nos va a llevar a situaciones difíciles con China. Pero ocurre que China va a ser nuestro principal socio comercial, no Estados Unidos, que es nuestro competidor, digamos, en la venta de productos agrícolas, productos primarios. O sea que se abre un panorama difícil. Yo sintetizo en esto, y la expresión no es mía, sino de un amigo mío y de un gran respetado internacionalista argentino, un gran pensador, Felipe de la Balse, que la sintetiza de la siguiente manera: amigos de todos, aliados de ninguno. Gracias. Gracias, embajador. Queremos ver si tenemos preguntas. ¿Les parece si podemos hacer un poco la dinámica, avanzar para que podamos no cerrar mucho más allá del horario previsto? Yo no veo a todos los que están aquí, así que si alguno quiere abrir el micrófono directamente, no estaría de más que lo hagan. Y si no, doctor, si me permite preguntar, puedo hacerlo. Por supuesto. Sí, pero solo para llenar, si no tenemos rápido nadie de calidad que pregunte. ¿No hay una lógica de aceptar la lógica del propio victimario, explicando que se aceptó el avance en su momento con la época de Clinton, cuando Shevardnadze o anteriormente? Explicar, bueno, a ver, si nos pega es porque nos lo merecemos, Putin, sintetizando. Porque, por lo menos cuando cae un misil sobre un shopping center lleno de civiles, quizá la explicación uno lo puede entender, pero no del todo compartir, ¿no? Bueno, la discute el propio Putin, ¿no? Yo coincido con el sentido de la pregunta. ¿Estoy con micrófono? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Hay una... Días pasados me llegó un libro sobre el desorden americano de un autor argentino, de un autor brasileño, que lo estuve recorriendo y sostiene que ciertos mitos, que el levantamiento del Maidán fue un golpe imperialista, que no fue un levantamiento popular, de la gente, que en realidad la gente empieza a irritarse con el presidente Yanukovych, un hombre muy cercano a Moscú, y lo voltea, lo saca. Después ahí sostiene que Crimea fue defendida de la barbarie por Rusia. Y este pensamiento liga con que le ladraban en la frontera, digamos, que además tiene un costado un poco infantil, digo, Putin es tan tonto que le ladran en la frontera y hace una guerra de este tipo con tan mal cálculo que además genera que la OTAN, que antes tenía ciertos límites, objetivos para avanzar, haya avanzado de esta manera tan notable, casi grosera. Yo creo que el peor costado que tiene esta coyuntura es una OTAN tan poderosa. No es bueno que la OTAN sea tan poderosa, digo, no es bueno porque también tenemos Putines del otro lado, digamos, tenemos halcones del otro lado que tienen ciertas fantasías que a veces se repiten en el sentido de cómo dominar todo el resto, cuando en realidad un mundo de balances
Es el mundo que realmente necesitamos, no un mundo desbalanceado. Y hay mucha fantasía, está muy marcado en el sector del Partido Republicano en Estados Unidos, que Estados Unidos puede volver a ser lo que era. Ese ser lo que era la luz en la colina, el referente global, la potencia con el destino manifiesto de modelar el mundo. Eso es peligroso. Y este es el regalo, el mal regalo que Putin le ha dado a Occidente y nos da a todos nosotros. Gracias, Marcelo. Francisco, no nos quedan demasiados minutos, quizás es momento también para que escuchar tu reflexión después de todo. Embajador Sí. Pistrella pidió la Ay, palabra. perdón. ¿Les parece hacemos embajador Petrella y después Francisco, si están de acuerdo? Perfecto. Gracias, Francisco. Gracias. Felicito a los oradores, realmente importantísimo. Lo único que quería aportar a la reflexión es que yo tuve la suerte de viajar a Kyiv 2 veces por el tema de los migrantes ucranianos. Y todas las veces que hablé con la gente que quería salir de ahí, era por el temor a Rusia. Y las autoridades de Ucrania, con quienes obviamente tenía que hablar en esos viajes, estaba nuestro embajador Vaqueriza, un hombre muy conectado, me decían que el temor de ellos era precisamente Rusia, en un momento que Rusia estaba bastante venida menos políticamente. Y todas las reuniones que tuve con los embajadores en esos lugares, embajadores de los países de la ex cortina de hierro, alimentaban el mismo temor a cuando el oso se despertara y empezase a rugir. Y creo que habría que tener en cuenta en nuestras reflexiones no tanto la burocracia de la NATO queriendo ampliarse, porque en la época de Trump sufrió bastante, sino la opinión de los países que integraron la Unión Soviética y su temor. Y fueron ellos los que quisieron ingresar a la NATO, más que la NATO empujarlos a ellos. O sea que es un criterio para tener en cuenta. Si uno habla acá con el embajador de Polonia, el embajador de Hungría, en la feria del libro que hubo en la rural, había un stand de Ucrania y no paraba de ser visitado por los diplomáticos acreditados acá. Yo visité el stand de Ucrania y realmente era impresionante el apoyo que tenía. O sea que hay también una voluntad de esos países por encima de los deseos de Estados Unidos, por encima de los deseos de la burocracia de la NATO. O sea que este era mi comentario y realmente ha sido un debate y opiniones muy enriquecedoras y agradezco muchísimo que se me haya invitado a participar. Muchas gracias. Gracias, vicecanciller. Gracias. Hay un comentario muy breve. Creo que es interesante desde la perspectiva de Estados Unidos ver las diferencias de la visión respecto a futuro, respecto a China y a Rusia, ¿no? Creo que sí hay un consenso claro respecto a China, la necesidad de contener la expansión política de China y su búsqueda de un orden internacional que refleje sus intereses más que, por ponerle un nombre, el orden liberal que encabezó Estados Unidos. Y acá coinciden realistas e idealistas, ¿no? Los realistas porque lo ven como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y el crecimiento de China, y los idealistas porque lo ven en la naturaleza del régimen chino autoritario, una amenaza a los valores de Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso está claro que va a continuar siendo la gran estrategia de Estados Unidos. Ahora, con Rusia es distinto. Y acá sí hay una división, yo creo, que puede surgir en el futuro entre demócratas y republicanos, porque los demócratas, acá este temor que despierta Rusia, por las razones que ya se mencionaron, también tiene que ver con los valores del régimen de Putin, ¿no? De conservadurismo nacionalista, que va en contra de lo que es la coalición actual que es el Partido Demócrata. Ahora, el Partido Republicano no es tan claro, ¿no? Ya Trump había mostrado cierta simpatía por Putin. Estos mismos valores que los demócratas rechazan, hay cierta coincidencia entre los sectores más conservadores del Partido Republicano
y el nacionalismo de Putin, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión abierta. Y el último punto es la importancia estratégica de Rusia, ¿no? Es cierto que Rusia no es una potencia económica, que es muy débil en términos institucionales, que la economía no solo es chica, sino que está poco diversificada, poco innovadora, el sector tecnológico, etcétera, que sí tiene influencia en términos no solo nucleares, como potencia de productora de commodities, sino como la industria militar, ¿no? Es de primer nivel en todos los aspectos prácticamente. Pero yo creo que la importancia de Rusia radica en que si uno nos imaginamos el mundo y vemos una gran competencia estratégica entre Estados Unidos y China, la enorme mayoría de los países medios sabemos dónde van a terminar, ¿no? La mayoría apoyando a Estados Unidos porque se sienten más amenazados por el crecimiento de Rusia. A la larga, los intereses de India, de Japón, de Australia, de Europa Occidental, uno supone que van a estar más cercanos a los de Estados Unidos. Pero el caso de Rusia no es claro. Al tener el poder militar que tenía hasta este momento cierto margen de maniobra para elegir entre Estados Unidos y China, y es lo que le daba poder, y no estaba al nivel de Rusia, de Estados Unidos y China, pero sí era un jugador importante. Yo creo que el escenario más probable es que salga una Rusia debilitada y que de a poco vaya bajo la órbita de China, ¿no? Y si se da ese escenario, coincido que los dos grandes beneficiarios van a ser Estados Unidos y China, pero sería un gran logro para la política exterior china contar con una alianza con Rusia. Presidente nos manda felicitaciones a ambos expositores, el general Julio Hank, así que le agradecemos. Gracias, también Julio. Es suyo el piso, doctor Doridi Giavarini. Sí. Antes que nada, manifestar mi profundo agradecimiento a los expositores y a quienes han intervenido. Y no puedo menos que coincidir con todas las apreciaciones realmente sofisticadas que se han hecho. Un análisis profundo, meduloso, riquísimo. Yo haría solamente un pie de página muy local, muy doméstico. Me parece que a 40 años de cumplir el retorno a la democracia, la Argentina puede tener determinados matices en las cosas que realmente creo que como sociedad no nos podemos permitir matices, sino de alguna manera un compromiso muy profundo. Son con los valores justamente democráticos, con el respeto de la voluntad popular y los equilibrios de poderes dentro de las sociedades, y fundamentalmente con los derechos humanos. Cada país toma posiciones internacionales desde su realidad, y la realidad argentina la hemos aprendido todos a un altísimo costo. Y me parece que justamente análisis, insisto, de tanta profundidad como los que hemos escuchado, nos tienen que convencer aún más de esa opción vital y creo yo absolutamente positiva que ha hecho la República. No al invasor, no al invasor, no al violento, no al que tiene determinado tipo de actitudes en orden a cómo se dirimen los problemas. Los países de tamaño intermedio como la Argentina, evidentemente siempre salen beneficiados cuando rige la ley, el derecho internacional, y cuando lo que hablan no son las armas, sino los argumentos. Y justamente lo que hemos visto hoy es hablar a los argumentos. Así que yo no tendría ninguna duda, como lo hice ya públicamente en el instituto, en condenar claramente la invasión por lo que representa. Sé que todas estas especulaciones son absolutamente válidas que estos dos analistas nos han hecho, en particular por la excelencia, insisto, de la presentación, pero sobre todo por la influencia que tienen en la opinión pública. Y yo quisiera modestamente decir esto, que no nos olvidemos de aquellos que es prácticamente lo indispensable para la Argentina, fundamentalmente la libertad, el régimen democrático y los derechos humanos. Y esos no están simétricamente ubicados hoy. Así que me parece que la posición que corresponde a la sociedad argentina,
que obviamente la decidirá ella, y fundamentalmente al gobierno nacional, es el compromiso con esos valores sin ningún otro tipo de especulación. No quiere decir sin ningún otro tipo de consideración. Sí consideración, no especulación. Lo fundamental es lo fundamental. No hay que buscar mucho, en la Constitución está todo. Yo nuevamente, Cantel, muchísimas gracias, Marcelo. Muy generoso, profundo, as usual, como dirían los gringos, ¿no? Ya que ahora ya somos posamericanos, lo podemos usar con toda tranquilidad sin ser acusados, según dicen. Pero yo quiero también rescatar justamente esta experiencia que nos trajiste. Ya la conocía, Francisco, porque tuviste la gentileza de charlarla mientras estabas allá conmigo. Y me parece que esto es lo que tenemos que seguir profundizando en el instituto. Entre paréntesis, felicito a todos los miembros del instituto que, como siempre, sugieren los temas a tratar. Vuelvo a convocarlos para la próxima reunión que envíen las iniciativas para los temas a tratar. Pero a todos los académicos presentes, a todos los invitados y a todos los amigos y amigas que nos hemos convocado hoy, mi más cálido gracias y hasta la próxima reunión del Instituto de Política Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Muchas gracias a vos, Guillermo, también, y a Gabriela por estar en el soporte técnico. Buenas noches a todos y gracias. Gracias. Gracias, Francisco, Marcelo y los expositores, y los quienes hablaron también. Gracias, presidente, por dejarme hablar a mí hoy. Por supuesto.